Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Pascal del Río, le doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Estamos en vivo desde la Ciudad de México, transmitiendo por Excelsior Televisión. Esta noche me acompañan Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? Pascal, compañeros, a todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola a todos. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, pues jornada maratónica en este primer día de discusiones de la reforma energética en el Senado de la República. Los partidos políticos comenzaron por plantear sus posicionamientos sobre las 3 modificaciones constitucionales que tiene este dictamen de la reforma energética. También hay 21 transitorios, 3 modificaciones constitucionales, 21 transitorios en este proyecto de dictamen para lo que pues quienes lo proponen es la modernización del sector. El PRI y el PAN defendieron los cambios constitucionales que permiten la contratación de la iniciativa privada y reiteraron hoy, negaron más bien reiteradamente que el petróleo se vaya a privatizar con esta reforma, mientras que el perredismo ubicó 7 temas de preocupación, entre los que destacan la entrega del petróleo, el gas y la electricidad a las empresas transnacionales. Ángel Verdugo, ¿qué te pareció a ti este documento que estuvo cocinándose largo tiempo, por fin se presentó el sábado? Bien, hay varias cosas que se pueden decir de este documento. Primero, es un documento larguísimo, 295 páginas, lo cual lo hace imposible de leer para la gente sencilla. Es decir, es un documento para iniciados o para la gente que esté ahí muy metida. Incluso puedo casi asegurar que ni los 28 senadores, porque no tienen la costumbre de leer, y menos dictámenes o proyectos de dictamen tan largos. Tiene un enorme resumen al principio. Tiene las 3 iniciativas, en realidad iniciativas dignas de ese nombre, nomás fue la del PAN, hay que decirlo, la del PRI fue mocha, corta, y en el caso de la del PRD, pues el viejo conjunto de lugares comunes promovidos por Cuauhtémoc Cárdenas desde hace mucho tiempo. Ese resumen trae una parte interesante que es una especie de un cuadro comparativo, hace un análisis interesante para aquellos que no leyeron las 3 iniciativas, valdría la pena ahí. Trae un cuadro también donde compara varios países en relación con las características de su industria energética, compara Noruega, Brasil, Colombia, Arabia Saudita, Cuba y México, y donde Noruega, los factores, vamos a decir que son 6, es positivos los 6, y México tiene 1, 2, 3, 4, 5 negativos y 1 según, porque es la refinería que tiene en Deer Park, en Houston, en 50% petróleos mexicanos. Otro que tiene los puros CIS es Brasil, Colombia tiene 5 CIS, Arabia Saudita tiene 5, Cuba tiene 3 CIS y México, como dije, solamente 1. Entonces, es un cuadro muy interesante entrando en el dictamen. En realidad, la parte que debe llamar la atención, sobre todo aquellos que son especialistas en derecho constitucional, aquí José Luis podrá contradecirme, se cae en un vicio que ha sido constante en esta legislatura, legislar en los transitorios. Yo creo que esto es una práctica muy irresponsable desde el punto de vista de la teoría constitucional y peligroso desde el punto de vista de la misma reforma. Lo que hace, creo que para el público vale la pena decirlo, es amarrar lo que después se apruebe en las leyes secundarias, ¿no? Pero al final de cuentas, eso no debe ser. Hay que legislar de manera seria, particularmente tratándose de 3 reformas constitucionales, el artículo 25, el 27 y el 28. Entonces, esto habla o de escasez de especialistas en derecho constitucional. O de progenitora. No, pero sí tienen, porque la senadora Sansores les mandó algo en relación con su progenitora, ¿no? La parte anecdótica, que sería lo más, la nota de color, se diría en los medios, hay varias notas de color, más que la discusión.
La primera, que creo yo que es la que sería la más colorida, valga la redundancia, es que yo me he enterado que José Saramago y Elena Poniatowska son geólogos especialistas en cuestiones de extracción de petróleo, ¿no? Entonces fueron citados ambos. Primero la senadora Sansores citó a Saramago como un gran geólogo experto en aguas profundas, y Mario Delgado citó y leyó incluso un texto de Elena Poniatowska, que ella es en shale gas y shale oil, es experta. Ese es el nivel de la frivolidad con que el debate se mantuvo una buena parte del tiempo. Otro elemento que es una nota de color, y no sé cómo vaya a responder el presidente Fox, es esta cuestión de la intervención de Manuel Camacho. Manuel Camacho plantea su voto particular y sucede algo muy curioso, lo plantea en representación del PRD. Entonces dice uno, qué bajo debe haber caído el PRD, que una persona como Manuel Camacho, experto en salto de trapecio sin red de protección, y es el que a nombre del PRD dice, bueno, que no tiene otro político el PRD. Pero lo curioso es que en un determinado momento dice, bueno, si el senador fulano no sabe cómo se cocinan estas cosas de las candidaturas presidenciales, yo sí sé, porque en mis tiempos, los tiempos no dijo que eran los tiempos del salinismo. Y hay una parte muy peligrosa porque dice, en cierto tiempo, a Vicente Fox y a mí las compañías petroleras nos ofrecieron apoyo para la candidatura presidencial. Y luego lanza una acusación textual. Fox sí aceptó y yo no acepté. ¿Qué lo soporta? Nada más su dicho. Es decir, yo creo que esas son declaraciones, y más en un debate de este tipo, sumamente irresponsables. ¿Qué queda de todo esto? Cuando uno lee de estas 295 cuartillas o páginas, es evidente que son los 3 o 4 párrafos donde se habla de las modificaciones constitucionales. Si uno compara el texto propuesto con el texto vigente, en realidad los cambios son menores, es más el ruido. Incluso algún senador les dijo, señores, debatan o critiquen lo que realmente dice la iniciativa, porque hablan de que esto, que no va a ser esto. Señor, lea usted el texto y ahí está. Ya lo veremos, pero también habría que decir que hay mucha táctica dilatoria en todo eso, ¿no? Evidentemente, es decir, sí. Esa sería, antes de entrar a esa parte negativa, que seguramente la veremos del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano el día de mañana, es una declaración también peligrosa. No sé cómo le vaya a ir a Penchina si con esto perdió la candidatura al gobierno del estado de Hidalgo, cuando dice, habla de la mezquindad política por la cual no hemos tenido una verdadera reforma antes, y dice, acepto la responsabilidad de mi partido, porque es evidente que durante los 12 años en que hubo presidencias panistas, pues el PRI no lo hizo, ¿no? Entonces él reconoce la mezquindad del PRI. Entonces dice uno, a ver, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas, ¿qué queda claro? El PRD va a reservar mañana todos los artículos, que en realidad no son muchos. No es mucho lo que va a reservar, pero van a intentar alargar la discusión. Sin embargo, tengo entendido que la posición del PRI es no se va a aceptar ninguna reserva y el proyecto de dictamen va a pasar tal cual a Cámara de Diputados, y creo que allá pasará. Al final de cuentas, ¿qué queda? Que si uno lee con cuidado los transitorios, hay una cosa que debe señalarse. El artículo 2 le mantiene los privilegios adquiridos durante decenios al sindicato, lo cual me parece que cancela toda posibilidad de elevar la eficiencia y la productividad en petróleos mexicanos. Y el transitorio 4, que dice, dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, etcétera, etcétera, eso quiere decir que tendremos legislación secundaria. Yo creo que posiblemente, lo comentábamos antes de entrar al aire, no sé, año y medio, 2 años, si es que llegamos a tener completo esto. Ese sería el resumen rápido, apretado que yo... Gracias, Ángel. José Luis, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo viste la discusión y lo presentado en el dictamen? A ver, antes que nada, contestando lo que decía Ángel, pues en efecto, desde hace varios años vivimos en una deficiente técnica
legislativa y constitucional en la cual pues la Constitución ya es un cuerpo legal que sirve para todo, no sirve para todo ni sirve para nada. En síntesis, creo que el 27 y 28 constitucional tendrían que ser artículos muy escuetos que han venido a través de los años deformándose y que contuvieran exactamente los límites y las preocupaciones que a la población le preocupa. Por ejemplo, el tema de la privatización del petróleo, es decir, creo que queda claro en la discusión y por eso me parece que es un diálogo de sordos o de extraterrestres, porque si uno lee todo el contenido de la reforma, pues evidentemente se trata de una privatización, hay que decirlo, una privatización contenida y acotada, pero hoy el debate no puede haber puntos medios, es o Pemex se libera y se permiten concesiones a la industria privada, a los particulares, para poder explotar eficientemente la extracción, la producción, la refinación. O seguimos en las mismas. Y a Pemex mismo, y a Pemex mismo. Ese detalle es importante. Esas falacias en las cuales incurren los propios proponentes de la reforma, el PAN y el PRI, diciendo es que no es, pero sí es, pero se le llama con otro nombre, pero son contratos, pero me parece que es erróneo. ¿Por qué? Porque finalmente sí, a la población lo que le genera es un desconcierto de es o no es. El eufemismo, ¿no? Exacto, el eufemismo. Una práctica y además política. creo que lo que decía Ángel es totalmente cierto. Si uno analiza el análisis comparado con otros países, pues es que hacia allá tiene que ir la industria. O sea, no hay puntos medios. Hasta Cuba lo mencionó Ángel, que es el país, pues a lo mejor más resistente a todo este tipo de transformaciones a la privatización y a la industria. Pues ya está entrando en eso porque saben qué es lo que se necesita. Y yo lo que señalaría es que me parece que eso, si hubiera esa claridad, podría ser un beneficio. Coincido y creo que es algo bien importante decir que en la reforma hay dos ausentes, que es, se habla que a través de las reformas secundarias podrá haber mejoras a la industria paraestatal, que es Pemex, ¿no? Pero no las hay concretamente. O sea, creo que hay dos figuras muy importantes, que es el Fondo Mexicano el Fondo Nacional Petrolero. El Fondo Nacional Petrolero y la Comisión Nacional de Energía. ¿Por qué? Porque son dos instancias que van a acotar y a regular, y una parte bien importante que es el efecto que la prohibición de que la renta petrolera se utilice para pagar el fondo público, es decir, que tiene que estar acotado y tiene que estar limitado. ¿Precisamente para qué? Para que no sigamos siendo un país que vive de su propia producción y pero lo que creo que es bien importante en todo esto, y que es lo que no se ha hablado, es que para que haya eso, evidentemente, para que sea una reforma eficiente y realmente exitosa, pues tiene que haber garantías para la industria privada, para los inversores, porque si no los hay, por más que le llamemos de cierta manera, ¿los habrá en otro país? Pues no van a invertir a México. ¿Sí? Y creo que eso es lo que tenemos que hablar, y creo, evidentemente, ya sabemos el discurso de la izquierda, sabemos que hay un contenido electoral en todo ese debate, ¿no? Y que evidentemente su radicalización tiene que ver estrictamente con algo político, desde mi punto de vista. Pepe, buen día. Bueno, pues finalmente llegó la discusión, ¿no? Estamos metidos en ella en comisiones, y yo creo que lo primero que habría que destacar es que el dictamen que finalmente fue presentado después de posponerlo en 2 o 3 ocasiones, pues lleva una propuesta, digamos, mucho más liberalizadora que la que había presentado el presidente Peña Nieto. La propuesta del gobierno solamente incluía los contratos de utilidad compartida, y aquí estamos hablando ya de abrir el marco constitucional para cualquier tipo de contrato, desde la producción, explotación, venta, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que justamente la salida del PRD de las negociaciones y el abandono del pacto dejaron al PAN como el fiel de la balanza en este proceso, y el gobierno tuvo, digamos, que ir hacia la propuesta panista y ir mucho más allá de lo que originalmente había planteado. Lo mencionaba Ángel, seguramente se reservarán casi todo el dictamen, el articulado, para llevarlo al Pleno, y ni siquiera había llegado la propuesta que posteriormente llegó. Me parece que, si bien estaba anunciada que esta reforma difícilmente la acompañaría el PRD
incluso se anunció que sería el punto donde el pacto seguramente se rompería. Quizá había cosas que se podrían haber hecho para haber mantenido, digamos, o haber logrado que incluso la ruptura hubiera sido más tersa. Por ejemplo, está el caso de la consulta popular. Una de las cuestiones que el PRD pedía, va a decir, bueno, ok, una mayoría puede instalarse en el Congreso, puede votarla, eso es legítimo, es legal, está muy bien. Pero, dado que se trata de un tema que polariza, que divide, que incluso en encuestas pues, tiene un importante rechazo dentro de la población, ¿por qué no lo sometemos a una consulta popular? Y la semana pasada, el jueves, cuando tenía que haberse dictaminado en comisiones, se lanza PRI, PAN, postergan la dictaminación de la consulta hasta el martes, cuando previsiblemente ya la reforma energética se hubiera aprobado. Nos pueden decir, es que someter a consulta popular podría llevarnos, además si se fuera 2015, podría llevarnos a una situación de incertidumbre y en todos los inversionistas, como decía José Luis. ¿Te imaginas la discusión para redactar esas preguntas? Me imagino, sería otro debate. Sería una moneda, pero no Pero solo deja eso. tú la redacción, el resultado está dado de antemano. Pero no solo el resultado, o sea, es que no está dando de antemano. A ver, ¿cuánto necesitas para una consulta de esa naturaleza? ¿Cuánto? El 40% del padrón. Estamos hablando de más de 32 millones. Para hacerlo vinculatorio. Exacto, más de 32 millones de mexicanos. ¿Cuántos votaron en la elección presidencial? ¿Cuántos esperarían que hoy fueran a pronunciar sobre ese tema? Tendría que ser la mayoría, o sea, Pero 16, no te vayas tan lejos, de veras, para redactar las preguntas. Decir, el problema no va, voy hasta allá. sí. Pero el argumento es, sería muy riesgoso y metería incertidumbre, ¿no? Eso sí. A los inversionistas no va a ser que al en margen 2015. del porcentaje A ver, que acudiere perfecto. a votar, se daría eso que tú A señalas. ver, no tengo duda, está muy bien y me parece también que es un argumento loable, sí puede generar incertidumbre. Siempre que hay referéndums y hay esta clase de consultas a población abierta, hay incertidumbre. Pero tú Aquí estabas en planteando Chile. cómo se hubiera podido mantener el PRD en la mesa, ¿no? Creo que eso podría por lo menos haberlo llevado a enfocar sus baterías a los transitorios y a la ley secundaria. Sí. Pero es una especulación mía. De todas maneras, creo que esa consulta podría haber bajado muchísimo la presión que hoy se está viviendo alrededor de la dictaminación. Y el argumento, regreso al punto, si son los inversionistas, yo me pregunto, y con esto cerraría mi primer comentario, si nos preocupan tanto los inversionistas, ¿cómo no nos preocupan? Lo señalaba Ángel hace un momento, la permanencia de los privilegios al sindicato petrolero en esa empresa. Por un lado me preocupan los inversionistas en una consulta, pero por otro lado la corrupción que ha albergado el sindicato y las distorsiones dentro del manejo de la empresa, ahí sí no me preocupo. La verdad es que me parece una contradicción difícil de salvar. Bueno, y como un comercial escribo sobre eso mañana. Diría rápido algo a lo último que señaló Pepe. Sí. Nunca en toda esta legislatura en el Senado se había visto activo al senador Romero de Champs. En esto, pegado en todo momento a Emilio Gamboa. Pegado en todo momento a Emilio Gamboa. ¿Qué? Los privilegios del sindicato. Eso que tú señalas es muy cierto. Bueno, y habrá que ver si se quiere Así realmente es. una modernización de la industria Así sin es. tocar el sindicato. Así es. Bueno, se ve Imposible. Se ve complicado. Estamos en Círculo de Ideas, vamos a hacer una pausa y regresamos con las opiniones de Martín Espinosa y Humberto Musacchio. No se vaya, seguimos por aquí. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos hablando de la discusión que comenzó el día de hoy de la reforma energética. Martín Espinosa, ¿qué te pareció? Yo quisiera partir poquito antes de lo que fue ya el debate en las últimas horas este fin de semana en la cuestión energética y yéndonos como antecedente al debate de la reforma política, que de ahí de hecho se derivó el levantamiento del PRD de la mesa. ¿Por qué? Porque dentro de la reforma política hay una serie de canonjías y de privilegios que se aprobaron los propios diputados y senadores para los próximos años. La reelección, el tema del padrón, el tema del Instituto Nacional Electoral, que es una demanda del Partido Acción Nacional, y de ahí se deriva la ruptura con el PRD, previendo lo que iba a pasar en los próximos días con el debate de la reforma energética. Y ahora que estamos con el tema de la reforma energética, uno entiende
la pobreza de nuestra clase política, pero no solo en temas de historia o en temas de conceptos de energía, como dice Ángel. Yo creo que no todos pues estamos obligados a ser ingenieros, Así es, claro. pero por lo menos prepararnos. Pero lo más lamentable es el bajo nivel en el debate, lo que hemos visto el fin de semana en la tribuna del Senado de la República. Verdaderamente vergonzoso, una senadora, Lo dices por Laida Sansores. Laida Sansores, diciendo que privaticen a las progenitoras de algunos senadores del Partido Acción Nacional. A las que tachó de tairas, además. Tairas. Que les Tairas, dan tairas. gusto al cuerpo. Y aparte, vamos, No, bueno, no lamentable hay- el nivel, ¿no? El nivel es verdaderamente lamentable y nos deja entrever la pobreza de una reforma que yo, la verdad, no sé en qué vaya a beneficiar a los millones de mexicanos que han vivido en la pobreza en los últimos 40 años. Se ha dicho y se ha cantado hasta el cansancio que Petróleos Mexicanos es de todos los mexicanos y que la riqueza petrolera. La crisis o las crisis económicas recurrentes que ha tenido este país, ¿dónde han estado estos políticos para responderle a la gente en los hechos y tratar de subir el nivel social en medio de toda la depauperización de las condiciones de vida de la gente? Simplemente hay que salir a las calles para ver cada vez más pobreza, para ver cada vez más mendicidad, para ver cada vez más dificultades de las familias, ya no digamos para pagar sus impuestos, para pagar cosas tan elementales como es el alimento, la ropa, el sustento, el poder mandar a los hijos a una escuela, sea A ver, el pública PRI habla, o sea privada. Perdón, Martín, el PRI habla de 500,000 empleos. ¿Crees en este pronóstico No, o no? Mira, acabo de escuchar en el debate de este domingo a un senador del PAN que subió a la tribuna, luego a otro del PRI que empezó a decir también que pues es que las reformas que hicimos en el pasado no funcionaron y tenemos miedo de cambiar los artículos de la Constitución. Y yo me preguntaba, ¿y ahora por qué sí tendrá que funcionar la reforma? Ahora sí, ¿por qué hay que creerles que sí vamos a ver beneficios cuando en 40 años lo único que hemos visto es deterioro de las clases sociales, cada vez más pobreza? O sea, el problema no está, y esto es un engaño, estos son espejitos, el problema no está en cambiar o no los reglamentos o las leyes, el problema está en los privilegios a una clase política, a una dirigencia sindical que se han enriquecido generación tras generación, mientras que la mayoría de la gente no percibe en la vida práctica los supuestos beneficios de un bien que es o debe Porque ser. tampoco lo que hay, tampoco hay beneficios, ¿no? No, pues es lo que ha pasado. Y como decía Ángel, y coincido totalmente en ello, yo no veo un cambio sustancial de lo que ya venía operando Petróleos Mexicanos con esta reforma que dicen que es privatizadora. Petróleos Mexicanos ha venido funcionando en las últimas décadas bajo un esquema de subvención de servicios, el transporte del crudo que lo llevan a refinar Sómate a a las la India. plataformas, ¿no? Claro, ¿no? o sea, muchos servicios en Pemex ya están privatizados, nada más que las comisiones, la repartición de millones de dólares, todo el dinero que se pierde y que ya no baja a todo el país, ahí es donde está el problema. Esta reforma va a quitar esos privilegios, esta reforma va a meter al orden a quienes se roban el dinero y a quienes promueven la corrupción en contratos y en operaciones de explotación y de exploración de Pemex. Si no se logra con esta reforma, pues va a quedar otra vez demostrado y dentro de 5 años van a subir otros senadores a la tribuna y van a empezar a decir, es que tampoco funcionó la reforma constitucional, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un problema de reformas, yo creo que más bien es un problema de honestidad y de que necesitamos una clase política más generosa y mucho más talentosa que la que tenemos hoy. Humberto Musacchio. Yo empiezo, ¿no?, hacer una precisión a lo que decía Martín. Yo también creo que nuestros parlamentarios padecen de una gran pobreza intelectual, una gran pobreza de escrúpulos, pero no de dinero. Aclaremos, porque eso no lo mencionaste, de dinero no hay pobreza ahí. Porque además eso daña su prestigio como Pues políticos. claro, hombre, el político pobre es un pobre político. Ahí está el profesor Diría Carlos. el clásico. Bueno, yo creo que es una perfecta vergüenza que estos parlamentarios, los señores legisladores,
tengan que ser protegidos por toda una barrera de metal, con varias filas de policías, porque están legislando en favor del pueblo, están legislando en favor del pueblo. Si el pueblo los llevó ahí, ¿a qué le tiene el miedo? ¿A qué le tiene el miedo? Están traicionando al pueblo, hay que decirlo claramente. Esto que dice José Luis de que van a privatizar el petróleo, yo creo que vale. Quizá no privaticen la propiedad, pero sí la renta, ya lo hemos dicho aquí. Y eso no se lo dijeron a nadie en las campañas, ¿eh? Ni los panistas ni los priistas dijeron que iban a privatizar el petróleo para beneficio, sobre todo de extranjeros, hay que decirlo. El petróleo ahora les da, ¿cuánto? 37% del ingreso fiscal. Ahorita este año como 35. Bueno, ¿de dónde 34, van a sacar 35? Ese 37% si lo privatizan? Ah, pues aumentándonos los impuestos. Eso tampoco nos lo dijeron. Nos han mentido de principio a fin. Señores que no tienen vergüenza. Y me parece que lo menos que se pudo hacer fue una campaña de varios meses, de años, si hubiera sido necesario, para convencernos de que era una medida prudente, probable, procedente, el privatizar la renta petrolera, el privatizar los beneficios del petróleo, que finalmente es lo que nos interesa. Ese es el asunto. José Luis, y después Ángel. A ver, yo empezaría un poquito aquí el debate. No, el debate. Vamos a ver. Dice Pepe, bueno, es que hubiera sido deseable que se hubiera permitido la consulta porque eso hubiera dado más legitimidad. Yo diría, bueno, a ver, sí, en un país que esté preparado para una democracia directa, que no es el caso de México. En México la democracia directa no funciona porque, como tú bien dijiste, Pascal, el solo elaborar las preguntas y estar de acuerdo en el tipo de preguntas y que la entendamos la mayoría de mexicanos en qué consiste en lo que estás diciendo sí o no, y que suponiendo que es muy grande lo que se requiere para poder echar atrás una de estas reformas, con que haya un 5% del padrón que se oponga, eso es más que suficiente, eso es dinamita para la oposición, para decir no se puede hacer porque hay una representatividad que es la que sale a las calles, que es la que toma las instituciones. Oye, que es la que tenemos, es la que tenemos hoy afuera del Senado. Hay varias encuestas que le dan más de 60% a la oposición, a quienes se oponen a la privatización. Yo creo que depende de cómo lo preguntes. Son varias encuestas. Como lo preguntes, bueno, ahorita... Legislativamente no tiene ese número, pero bueno, eso suponiendo que esa fuera la solución. Pero yo aquí lo que creo es que se trata de un tema muy técnico, que creo que ni los que estamos aquí en la mesa entendemos bien. Si uno lee esas 200 y tantas páginas, la gran mayoría de conceptos no se entiende porque son conceptos de la industria petroquímica y que son conceptos muy técnicos, que lo que queda claro y está en el estudio es que en el país vecino, Estados Unidos, frente a México en los últimos años, ha concesionado para lo que se refiere a perforaciones de ultraaguas profundas, ha concesionado 80 empresas y tiene unos resultados impresionantes. Y aquí no hemos concesionado más que a una, que es Pemex, y tenemos escasos 3 pozos, ¿no? Y bueno, el resultado, ¿qué es esto? Si no sabemos del asunto, no entremos a discutir eso, ¿no? Porque es la parte técnica. Pero la parte técnica es como una imagen de las caricaturas, así como el otro está chupando con un popote, del otro lado estamos chupando, y no obtenemos nada porque son los mismos mantos acuíferos, o sea, es la misma petrolíferos. Bueno, es la misma base de donde puedes jalar para un lado para otro. ¿Qué pasa? Que nos estamos quedando atrás. ¿En qué consiste el trasfondo de esta reforma? Sí, evidentemente, en hacer a Pemex a un lado para dejar que otros hagan el trabajo eficientemente. ¿Por qué? Por lo que se acaba de decir, porque Pemex es una industria totalmente ineficiente, porque los funcionarios ya están rebasados, porque no se hizo las cosas probablemente como se debían de haber hecho, que es apostarle a transformar una industria mexicana y que tuviera condiciones para competir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo un lado para que este país pueda tener renta petrolera, que es lo que se exige. Pero eso es mentira, ¿eh? ¿Qué es mentira? La tercera parte del ingreso del Estado en este país viene del petróleo. Entonces, yo creo que la industria petrolera mexicana no es tan ineficiente, por favor, ¿no? Pues eso se mide hoy en México y en el mundo en barriles de petróleo de producción. Pero ahorita veremos. Ya hay dos frentes, Tú lo has dicho mucho tiempo, Ángel, tú lo has dicho mucho tiempo. O sea, ¿cómo van a vender Pemex
a alguien, bueno, una empresa quebrada, ¿quién va a comprar una empresa hombre, quebrada? no, así es. No, Mira, pero Pemex no es que esté quebrado, hombre. Ángel. A ver, es que el dinero se queda hasta arriba. Vamos a Es corrupta, pero no está Yo quebrada. creo que Exactamente. hay varias cosas aquí. La primera, lo obvio. Una cosa es el recurso petrolero, de donde sale la renta. Eso que señala Humberto es cierto, de ahí viene fundamentalmente, pero eso no va a cambiar, eso va a seguir proviniendo de ahí. Es decir, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque ese ente regulador que es el que otorgaría los contratos, le seguiría cobrando al que le conceda la explotación de tal o cual recurso, tiene que pagar lo que pagan todas las compañías en el mundo, alrededor del 72-75%. Ese es un estándar global, esa es la renta petrolera. Ese no es el problema, Humberto, perdóname que te contradiga. ¿Cuál es el problema aquí? Que hemos generado una simbiosis entre petróleo y petróleos mexicanos, que son dos cosas completamente diferentes. Dice el refrán que en el pecado lleva uno la penitencia. Hoy el PRI está cosechando, es la penitencia por 40 o 50 años de manipulación ideológico-política. Así nos educaron, el viejo concepto del nacionalismo, el petróleo. Doy para probar eso un simple ejemplo. Hoy dirige la Comisión Federal de Electricidad Francisco Rojas. Si ustedes leen su intervención en los foros públicos que se hicieron en la reforma del 2008, se van ustedes para atrás y dicen, ¿cómo es posible que esta persona que en 2008 decía esto, esto y esto, ahora resulta que dirige y está planteando la antítesis de eso? Eso nos da una idea de las limitaciones. Quizá por eso no ha salido él en público. Pero yo creo que aquí hay varias cosas que deben decirse. Hay ahí en el proyecto algo que llaman una especie de licitación cero. Es decir, antes de que la ronda cero, ¿qué va a suceder en la ronda cero? Le van a dejar a Pemex todo lo que hoy explota. No le van a dar a los demás. Eso es una mentira. Va a decir, a ver, señor, ronda cero, a ver, Pemex, y va a decir, va a quedarse con todos los campos que hoy explota, con todos los pozos, con toda la refinación, absolutamente todo. Esa es la ronda cero. No le van a quitar a Pemex absolutamente nada. Lo que se licitaría, y otra vez, Pemex tendría mano ahí. Es decir, como empresa del Estado, el Estado, al sacar un lote en el Golfo de México, donde sea, Pemex tendría una especie de derecho de tanto, por así decirlo. Es decir, en este proyecto, Pemex sigue siendo beneficiado en una forma increíble. Por eso, muchos analistas internacionales dicen, esto no va a servir para nada, porque prácticamente Pemex va a seguir igual. Ahora, pero vayamos a otra todos cosa. Están listos ya para invertir. No es cierto. Oye, qué curioso. No, Humberto. Del Wall Street Journal y otros periódicos, por favor, hombre. eso es falso. Miren, Todos están es el problema ya. cuando maneja uno clichés. No, cuando se maneja información. Si tú tuvieras la precaución o el interés de leer a una experta que la tenemos en México en contratos de la industria petrolera, la doctora Miriam Grunstein, investigadora del CIDE, que acaba de sacar un libro muy interesante, que incluso ya estuvo en Excelsior TV, donde ella dice, la reforma del 2008, ella dijo va a fracasar por la modalidad de los contratos, y ya dijo, si se aferran a mantenerlos de utilidad compartida, va a ser un fracaso. ¿Por qué? Y da elementos porque ha estudiado. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que no nos atrevemos a dar el paso porque ahorita, olvídense del shale oil y el shale gas en Estados Unidos. Olvidémonos, eso ya está. Estados Unidos en 2 años va a empezar a exportar petróleo. El problema es África. Hay un número, el anterior, no de este bimestre, de Foreign Affairs, donde viene un artículo donde describe
lo que ha sucedido en África y los hallazgos de yacimientos. Uganda, Kenia. Olvidémonos Congo. de Nigeria y No, que no, eran. no, está en el centro de África. Así es. Es una Uganda cosa especialmente. increíble. De tal manera que a este paso, en 10 años, es muy probable que el precio del petróleo esté en 50, 60 dólares y nadie quiera nuestro petróleo porque un porcentaje altísimo es un petróleo pesado, sumamente caro y difícil de refinar. Claro. Esas son las cosas que deben decirse. O sea, y no es un problema de si están queriendo. Entonces, es competitividad. No, hoy tienen una compañía petrolera, tiene 10 o 20 regiones en el mundo petroleras, los chinos, en aquella parte en Asia, entre Japón, etcétera, en África, ya no se diga, en Venezuela, Brasil, Cuba. Es decir, hoy no es la situación de hace 20, 30 años, Humberto. Pero Hoy quiero intervenir, por favor. Voy a tener que hacer una pausa. Correcto. Regresamos y seguimos con la discusión. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas y le voy a dar la palabra a Humberto Musacchio. Alusiones personales. Si es cierto esto de que en África y en Australia, en el Polo Sur y en todos lados están descubriendo grandes yacimientos de petróleo, que pues yo creo que son fáciles de explotar y van a tener una gran producción, entonces ¿para qué andarse preocupando por la perforación a grandes profundidades, que es tan cara y tan riesgosa? Yo tengo serias dudas de que esta información de Ángel sea correcta, porque La de Foreign Affairs no mía, ¿no? bueno, De acuerdo. O sea, sencillamente nomás aclaro. no es aceptable por eso mismo, porque entonces ¿para qué están invirtiendo las compañías en empresas de alto riesgo con una enorme inversión si es tan fácil conseguir el petróleo en África? Yo no dije que fuera fácil. No Están dije que fuera descubriendo fácil. mucho. Claro. Y luego otro argumento que escucho, ¿no?, de Ángel, aclaro, es que hay que aprovechar ahora el petróleo, ¿no? Como si se nos fuera a echar a perder, pues si no es fruta. Ahí está, y nos está rindiendo mucho. Y me preocupa extraordinariamente esto de que se le deje a Pemex, pues ahí sí, para que se vaya pudriendo la empresa, o que se siga pudriendo, porque me parece que hay la intención de desaparecerla, que le van a ir quitando recursos de todo tipo, y al tiempo, si es que lo permitimos, por supuesto. Pepe Bonilla. Bueno, un par de precisiones. A ver, sobre la consulta popular no es una invención, José Luis. La consulta popular está en la ley desde la reforma de 2012. E incluso acabamos de tener, creo que un buen ejercicio en la ciudad de someter una consulta el asunto del metro. A nivel nacional no está. La elevación del alza, perdón. A nivel nacional no existe. Sí, desde la reforma de 2012. Bueno, no. Sí, no. desde Es la reforma de reforma 2012. 35 que no está reglamentada. No está No está reglamentada, a pero nivel- está desde 2012. Creo que en el DF hay un buen ejercicio esta semana. Someter a consulta la elevación del metro. Dirías, también es un asunto técnico. Hay que Bueno, hubo un cobrar ejercicio, más o lo de menos. buen ejercicio, quién sabe, Bueno, ¿no? si Un quieres, ejercicio. Ahí Quitémosle estuvo, el adjetivo. ahí estuvo, se consultó y la respuesta es, no solamente la respuesta fue positiva, la gente dijo que estaba de acuerdo, según la información que nos dio a conocer el gobierno de la ciudad. Entonces, yo sí creo que podemos estar preparados para esta clase de ejercicios. Y la otra precisión es notable que no hay nadie que no esté de acuerdo con que es necesario modernizar Pemex. Creo que si incluso te vas a las plataformas de los candidatos del año pasado, todos hablaban de la necesidad de modernizarlo. Y creo que hay muchos puntos, tú seguramente lo viste, Ángel, en el dictamen, hay muchos puntos en común. Régimen fiscal, sanear las finanzas de la empresa. Pero el diablo está en los detalles, ¿no? Sí, pero fíjate, lo curioso es que habiendo Porque si varios le, peso puntos, que le quitas tú a sindicato. Pemex, peso que le quitas a Pemex, como dice Humberto, eso le da al erario 34 pesos de cada 100, ¿correcto? Déjale todo eso a Pemex. ¿Con qué vas a sustituir ese peso que le quites? Ese es el problema. Sin duda, pero, sí. pero déjame regresar al punto, Ángel. Hay varios puntos en los que había coincidencia. Claro. Y el asunto se rompe justamente en el punto que era el de la divergencia y era el asunto de las concesiones, o licencias o asignaciones, como se le quiera llamar. Y me parece que ahí lo que estamos viendo es que el error, y ahí coincido con Martín, viene de la estrategia que siguió el PAN de encadenar la reforma política a la energética. Porque entonces lo que se produjo fue una reforma política
bastante riesgosa. Ahí está lo del Instituto ¿No Nacional sería el error de parte del PRI Electoral. que aceptó eso? Más Bueno, bien. de los dos. No, pues él pide. Por eso. Y le dan. Ricky Bueno, Ram pide queso y no le dan. El PRI sabía, o ese fue su cálculo, que si no le daba la política y no incluso se iba en el dictamen petrolero mucho más hacia el lado del PAN, no tendría los votos para sacarlo. Creo que ese fue el cálculo que hizo y por eso se dio todo. Bueno, pues, Pero al punto de incluso dejar un Instituto Nacional Electoral en la reforma electoral que pone en riesgo la estabilidad y el proceso electoral de 2015 porque genera un híbrido que deja de garantizar o que puede dejar de garantizar el que tengamos comicios y sin impugnaciones transparentes. Y el tema de la anulación, ¿no? Y el tema de la anulación, por supuesto. ese sería hasta el 18, ¿no? Ayudando un poquito a los televidentes, a la gente que ahorita nos ve. ¿Qué pasó en Pemex? O sea, la gran reforma de la que hoy se habla y de la que es motivo de toda esta polarización de opiniones y de cuestiones ideológicas, ¿qué fue lo que ocurrió? A ver, y aquí ayúdanos un poco, Ángel. ¿Pemex se volvió ineficiente por la corrupción o se volvió ineficiente porque nos rebasaron otros países que tuvieron mejor visión, que tienen una legislación más moderna, que tienen elementos mucho más eficaces para administrar su petróleo, aquellos países que son petroleros? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? ¿La eficiencia de una empresa que se volvió negocio de unos cuantos o realmente el poder tener un marco normativo, primero que evite esa corrupción y segundo que haga más eficiente la utilización del petróleo para beneficio de nosotros, no de los que de toda la vida se han enriquecido de él? Bien. Oye, negocio de unos ¿Qué cuantos pasó? corruptos, Sí, es una pero cosa. beneficio para todo el país, ¿eh? A ver, yo Para creo todo el que país. aquí vamos a ver. buen planteamiento. Si quisiéramos resumir en una respuesta así muy cortita, diría la gran maldición de Cantarell. Cantarell llegó a producir petróleo fácil. 2.200.000 barriles diarios O sea, una de petróleo. locura, Cantarell. Una locura. Es de los poquísimos, de los grandes mantos gigantes que le llaman. Que quizá Arabia Saudita tiene alguno, ¿no? Alguno y se duda que pudiera. Ha explotado. ¿Y qué muchos- nos pasó ahí? Bien, que era un petróleo facilísimo de extraer, porque Sí, casi estaba en en la aguas superficie. someras, casi a la superficie, a ras de agua, de Ligero, espejo de agua. liviano, ¿no? Petróleo de muy buena calidad, de tal manera que eso impidió, que dices, bueno, ¿si para qué quiero? Si esto va a durar toda la vida. ¿Y qué hicieron los otros países que no tenían petróleo? Invirtieron en... No, buscaron. Brasil en 1973, cuando el embargo petrolero no alcanzaba ni siquiera a satisfacer el 50% de sus necesidades de hace 40 años. De ahí entró al etanol. Entonces tuvo que aumentar la producción de caña de azúcar para sacar etanol. Bueno, hoy Brasil tiene resuelto prácticamente su demanda interna de petróleo y va a exportar. ¿Y qué hizo Petrobras? Me uno con otros que tienen una tecnología más adelantada que la nuestra. ¿Qué pasa al mismo tiempo? Empieza el petróleo de fácil acceso, y cuando digo fácil acceso también es bajísimo costo de extracción. Empiezan otros países a buscar otras fuentes alternas, fundamentalmente en las aguas del mar. El Mar del Norte es el ejemplo clásico, que se comparte por varios países, y ahí generaron una situación, bueno, los que hayan estudiado economía, la enfermedad holandesa, inyectar recursos a una economía por encima de la capacidad real que tiene de procesarlos, que hace Noruega, por ejemplo. Por eso es un gran ejemplo el Fondo Soberano de Noruega. Cuando ellos empiezan a recibir dinero del petróleo del Mar del Norte, lo que les toca, deciden no invertir un solo petrodólar, un solo dólar en su economía, sino solamente los rendimientos, al grado tal de que ahorita tienen 600, 800 mil millones de dólares, y de manera conjunta varios países, con investigación científica de alto nivel, empiezan a resolver los problemas técnicos de la extracción en el lecho marino en una zona donde es complicadísimo, por olas altísimas, el viento, y lo resolvieron. ¿Qué hace México en esos 20, 30 años? Continúa en la molicie
De tal manera que hoy, 30 años después, nos rezagamos completamente. Le quitan Zona de recursos confort. al Instituto Mexicano del Petróleo. Así es. Ya Zona de cuando damos confort. topes, baja la producción de el problema técnicos. del Instituto Mexicano del Es Petróleo siempre ha sido zona de confort, una Ángel. cosa de confort, ahí Sí. tranquilo, pero, Qué bonito. pero ¿qué es lo que pasa? Como dijo el Bate zacatecano, te escrituró el niño Dios un establo y los veneros de petróleo el diablo. Es nuestra gran maldición. Nuestro problema fiscal se debe a, como tú señalas, los 34 pesos de cada 100. Es muy cómodo, Está ¿no? facilito, es muy cómodo. Porque ahorita es muy fácil que Cuauhtémoc Cárdenas diga que le dejen el dinero a Pemex, pero que diga lo otro. Pero que le diga a la población, a los contribuyentes, cómo vamos a sustituir eso. A ver, vamos cerrando, José Luis. A ver, yo diría, yo creo que este debate también debe servir para ir acabando con este discurso cursi del ADN que le metieron al mexicano que el petróleo es nuestro, porque es la mayor falacia que existe. Es decir, yo cada que llego a la gasolinera no me hacen una rebaja por ser mexicano, no me sale más barato que en otros países del mundo como llenar mi tanque de gasolina, y me parece que en eso está el romanticismo cursi y perverso del discurso de nos están robando el petróleo. Yo lo que creo es que como se tiene que reflejar los beneficios del petróleo, que es una industria fundamental para el desarrollo de un país, es en cosas concretas. Creo que la reforma trae las previsiones adecuadas, a lo mejor puede haber otras, pero trae las previsiones adecuadas, que es, primera, la renta petrolera, que es la ganancia del petróleo, tiene que reinvertirse en el país, y segunda, evidentemente está acotada y está controlada por el Estado. Si eso lo entendemos, si eso lo traducimos en también lo que necesita la contraparte, que es, quieren que yo invierta de otro, tengo, como dicen, puedo ir a cualquier lado del mundo, necesito seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica este país no va a avanzar, y creo que es un paso para ir en ese camino, en esa dirección, con muchas previsiones que se pueden ir generando, pero a mí no me importa tener que ir a cargar mi coche a Shell o a la compañía que sea, si me sale más barato como mexicano el petróleo, es lo que a mí como consumidor me debe de importar. Y estaría garantizado el interés fiscal. Eso es importante. Los países en América Latina que tienen abierta su industria petrolera, lo primero que está presente es garantizar el interés fiscal. Es decir, si ahorita que estoy cerrado y yo nomás exploto el petróleo, recibo 100 pesos, que vengan los que sea, pero yo seguiré recibiendo 100 pesos. Y eso está. Danos tiempo, porque ya se acaba el programa, ¿no? Humberto. Sí. En las carreteras, en las calles, en el agua potable, en muchísimos beneficios que tienes como ciudadano, José Luis, está el petróleo. Gracias al petróleo es que tienes todo eso. Y lo va a seguir teniendo. ¿Quién sabe? Si va a dejar de percibir el Estado ese porcentaje de impuestos, ¿de dónde vas a tener que pagarlo? Humberto, vas a ¿quién tener que dice pagarlo. eso no es cierto, ¿Cómo Humberto? No, hombre, ¿de entonces van a dónde? llegar las transnacionales a Y que van les a impongan pagar un régimen fiscal como el de aquí. pero, por favor, Humberto, eso es mentira, de no que es en otros cierto. países tienen 70% de impuestos. Eso lo pagan. Es mentira, Ángel, por favor. Seamos pues, serios. digo, seamos no hay empresa serios. en el mundo que acepte una tasa de fiscal de este tamaño. Humberto, Ninguna. No es tasa fiscal eso, hombre. Es A ver, renta. un día para cerrar. Por favor, Humberto. Pues más allá, perdón, de esta discusión, creo que no se necesita tener bola de cristal para pensar que en los próximos días será aprobada la reforma energética con los votos del PRI y del PAN, y con eso pues se cerrará un año, ¿no?, de importantes reformas. Así ha sido un año en que algunas de las que estuvieron postergadas durante muchos años, Sí, reformas para el conflicto. habrán llegado a su término, pero con dos apuntes. Yo no le veo un gran alcance. Una, sin convencer, son reformas que no están acabando de convencer a la mayoría de la población. Pero no están y terminadas, Pepe. Y dos, bueno, está a punto No hay de salir, reforma. está a punto de salir la petrolera. Bueno, pues Y entonces dos, no hay pues, que no reforma. la y hagan. dos, o sea, el fin de estas reformas va a incluir también el fin, digamos, del consenso y de un modelo ahora de definiciones PRI-PAN. Martín, yo para en irnos. conclusión creo que esto es más una negociación política, tiene mucho ruido político, pero en la práctica los alcances lamentablemente no los veo al grado de poder solucionar a fondo el gran problema que tiene este país, que es la pobreza. Pues muy bien, llegamos así al final del programa. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche por Excelsior Televisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces.